CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, ideas, criterios, personas de alto nivel que siempre generan la oportunidad de tener conocimientos y apreciaciones que nos dan una claridad de la hoja de ruta con la cual todos vamos a tener que vivir en Costa Rica, recordando que entre todos podemos construir la mejor versión de la Costa Rica en la que estamos para que nuestros hijos y nietos puedan tener una mejor versión del país que ellos merecen tener. Y sobre eso, con los episodios que hacemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, pues queremos sumar al criterio suyo, ahí donde usted nos encuentra en la 89.1 frecuencia modulada en todo Costa Rica, o también en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre pues ampliando la difusión de los programas en los cuales estamos trabajando a diario. Al final, en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática, pues también pueden encontrar el episodio completo para poder compartirlo y así pues generar una toma de notas importante para seguir aprendiendo todos y construyendo un criterio responsable, siempre con miras al 1 de febrero del 2026, donde todos tenemos una responsabilidad con Costa Rica y con nuestros hijos y nietos de ir a votar por el candidato, la candidata que digan es la que más representa, y a partir de ahí pues generar mayorías que puedan dar un nuevo gobierno y estabilidad democrática, que es lo que nos caracteriza en Costa Rica. Tenemos que ponerle punto final a tanta confrontación, punto final a tanta disensión. Ahí está bien estar en desacuerdo, lo que no está bien es gritarnos tan duro que dejemos de hacer todos en conjunto para poder construir la buena Costa Rica en la cual hemos pues salido adelante. El día de hoy tenemos a una invitada importante, una invitada que creo va a sumar muchísimo en el desarrollo de este criterio de sumas de ideas. Andrea Centeno, ella es, y disculpas por la coletilla de antemano, la candidata a la vicepresidencia de la República por la coalición Agenda Ciudadana, que representa a Claudia Dobles en la escena electoral. Andrea es una persona que en anteriores años no solo ha estado dentro de la parte gerencial de CINDE, también ha estado en la parte gerencial de Habdeba y también ha destacado en otros rubros profesionales, lo cual la hace pues con mucho mérito merecedora de una postulación, que es la segunda persona en 4 años con mayor poder en Costa Rica. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por abrirnos este espacio, me parece valiosísimo, siempre lo he seguido y se toman temas, como bien vos lo decías, de qué buscamos los costarricenses para construir en este país, y a esto último que mencionaste, por supuesto que un gran honor y un gran compromiso cuando uno tiene la oportunidad de participar en una elección, en uno de los cargos de selección popular, y yo diría que más que una de las personas que podría potencialmente tener más poder en Costa Rica, hay que verlo como una de las personas que más responsabilidad, más compromiso tiene que mostrar y que va a tener más obligación de trabajar más duro. Uno de los servidores públicos, como lo son los vicepresidentes o las vicepresidentas, son parte de ese grupo de gente que todos esperamos sean ejemplo en su comportamiento, en su respeto a la investidura y en representarnos a todos. Así que gran compromiso, gran responsabilidad sobre todo. Andrea, cuando te tocan la puerta, doña Claudia, y te dice, ¿querés? Vos estabas muy ocupada y con muchos proyectos para apoyar también al país desde CINDE.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese instante en donde te das cuenta de que la persona que podría ser el presidente de la República te está diciendo, acompáñame? Es curioso porque en efecto desde CINDE uno tenía la posibilidad de hacer patria. Es una ONG que tiene un gran impacto en Costa Rica y que ha hecho un trabajo maravilloso durante más de 4 décadas. Y yo fui una de las que tuvo grandes oportunidades de estar en proyectos. En ese momento me acuerdo que estaba colaborando en un proyecto de educación para jóvenes y también para mejorar la empleabilidad, con certificaciones, microcertificaciones, impulsando el estudio de inteligencia artificial que a todos nos impacta en las diferentes partes de la vida, lo queramos o no, también trabajando en proyectos para fuera de GAM, en cómo reformular la propuesta de valor de Costa Rica en un momento que la inversión extranjera está también navegando aguas turbias y es uno de los motores de la economía pues muy importantes. Cuando recibo la conversación de Claudia y cuando me pide el espacio y me lo plantea, yo no sé, y lo voy a decir de manera coloquial para que la gente me entienda, por lo menos para los que respetamos este tipo de puestos y este tipo de investiduras y este tipo de compromisos, a mí se me bajó el azúcar y se me subió la presión, más o menos. Porque por supuesto que uno dice qué oportunidad más grande, pero qué compromiso más grande. Y empezamos una conversación de su visión de lo que quiere el país. Doña Claudia también es una mujer que junto conmigo comparte características, una experiencia en el sector privado importantísima, llevando proyectos grandotes, y también en el sector público sabiendo cuáles son los retos que se enfrenta cuando uno está en esos puestos. Entonces sentí que era una visión que correspondía a lo que yo veo también, sentí que es un campo fértil para dar aporte y sobre todo sentí una responsabilidad todavía doble, porque desde el sector privado muchas veces uno dice, ojalá más gente se involucre, ojalá más cosas se puedan hacer, ojalá más prácticas del sector privado vayan al sector público. Y la forma de que eso suceda es metiéndose a la cancha. Entonces, después de una amplia conversación, pues decidí, por supuesto, apoyarla a ella y apoyar a la coalición, que en sí también es un ejemplo de diálogo. Y yo sí extraño y me preocupa lo que estamos enfrentando actualmente, que es esa falta de coordinación y diálogo entre diferentes actores. Así que así tomé la decisión, obviamente de la mano con mi familia, y me involucré en esta misión tan importante. Cuando hablas de que eso es lo que extrañas de la Costa Rica, que estábamos acostumbrados, en donde sin importar quién ganara, los que no lograban ostentar el poder esos 4 años se ponían a trabajar y a generar acuerdos. Esos acuerdos se han satanizado y dicen algo están negociando por debajo de la mesa. El Coalición Agenda Ciudadana lo que está procurando es devolverle la honorabilidad, y es lo que he entendido de lo que se ha puesto sobre la mesa, a la política, a los actores políticos, sin importar si no pensamos igual, sentémonos a hablar porque esto hay que solucionarlo. ¿Es así como ustedes mismos se ven a sí mismos? Sí, es una de las principales misiones y tal vez aquí devolviéndonos, Jonathan, para que la gente entienda que es una coalición. No es la primera vez que partidos políticos se ponen de acuerdo y se unen en una contienda electoral. En el pasado en Costa Rica, creo que esta es la 3ª, 4ª coalición de nuestra historia. Se ha dado en momentos históricos donde lo que se busca es precisamente esa unión de fuerzas y visiones en momentos donde se requiere trabajar en conjunto. Así que parte, por lo menos, de lo que yo encuentro en el grupo de personas que conforman la coalición, si bien es cierto, están sus 2 partidos fundadores siempre en su esencia, que es el Partido Acción Ciudadana y el Partido ADN, es esa capacidad de diálogo y de discutir ideas de tú a tú. Cuando vean el programa de gobierno que se lanza precisamente esta semana, a finales de semana, van a ver qué rica la discusión que se ve reflejada en las propuestas. Es una agenda de centro, que es importante decirlo, poniendo a la persona en el centro, pero con un entendimiento que la generación de riquezas del sector productivo es importante, porque drena el bienestar de las familias y drena el desarrollo del ser humano. Eso es lo que van a encontrar ahí. Entonces sí, una de las misiones y un mensaje en sí y un simbolismo en sí de la coalición, yo lo veo como un logro también, es decir, grupos diferentes podemos conversar, podemos ponernos de acuerdo sin que haya nada por debajo de la mesa, que es una de las concepciones que hay, o 2, sin que necesariamente vos tengas que ser más grandote que el otro. Exacto. E imponerte. No, cada parte aporta. Un principio de la negociación, y esto lo traigo en mi experiencia privada, es que usted se sienta a dialogar y a negociar con alguien cuando entre los dos pueden hacer algo mejor y conseguir algo diferente a lo que vos solito lo lograrías. Y precisamente ese es el espíritu de la coalición. Cuando hablas de que la propuesta es centro,
para toda la audiencia ideológicamente, es decir, no son liberales, libertarios, derecha, tampoco son socialistas, izquierda o todos estos espectros que tradicionalmente se presentan y que son voces de parte de la población. Hay gente que es representada por esas ideas, sino que ustedes toman un poco de ambos mundos y lo llevan a una construcción que genera ideas para atraer comos propensos a ayudarle a la mayor cantidad de posibles, que la sombrilla sea lo más amplia posible. Correcto, y yo creo que la gente también, cuando nos oye a veces a la gente que estamos discutiendo sobre en qué espectro de ideología estamos, eso es muy lejano para las personas. Las personas lo que esperan es que haya un grupo de soluciones para aquello que los aqueja al día a día, que es finalmente lo que estás vos armando en tu idea. Nosotros, más que una ideología como tal, aunque sí nos ubicamos en el centro y para algunas soluciones podemos ver perfectamente un poquitito la mirada a la izquierda y un poquitito la mirada a la derecha, dependiendo del tema, es porque buscamos soluciones. Y eso es importante para las personas, que yo sé que les podría dar incluso un poco de confusión cuando oyen, pero ¿qué es derecha? ¿Qué es centro? ¿Qué es izquierda? ¿Qué significa centro derecha? ¿Qué significa centro izquierda? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? Son 2 rayitas para arriba, son 2 rayitas para abajo. Lo importante, creo, es fijarse en sí lo que se plantea como propuesta soluciona ese dolor que el día a día tiene uno en educación, en seguridad, en salud, en empleo, en infraestructura. A la señora que le toma 2 horas llegar desde Guadalupe a Luruca para trabajar y tener que tomar 2 buses y posiblemente el bus en unas condiciones terribles, no le importa de qué espectro sos, lo que le importa es oír a alguien que te diga cómo vas a mejorar eso para que llegue a su trabajo y ojalá llegue a la casa temprano a estar con su familia de vuelta. Eso quería abordarlo más adelante, lo voy a traer a este momento. Los grandes problemas del país. Ustedes dicen, la gente ocupa soluciones, eso es cierto. Que alguien me diga el cómo, porque escuchando a los candidatos normalmente hablar, es tan poco el tiempo que es complicado poner el cómo sobre una mesa en 30 segundos. Conforme vaya pasando la campaña, van a ir siendo presionados por todo el entorno a tratar de lograrlo, y ahí se va a sintetizar mucho la idea. Pero en este momento, los mensajes es haciendo diagnósticos. En los diagnósticos, ¿cuáles son los grandes problemas, los principales, las bombas que ustedes ven en el panorama que tiene Costa Rica en este momento? ¿Dónde está apretando el zapato al tico? El gran reto que nosotras y nosotros identificamos en este momento en Coalición es que vamos a tener que hacer atención de temas del siglo XX y atención de temas del siglo XXI al mismo tiempo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que vamos a tener que ir a hacer soluciones a las bases sin renunciar a tener la mirada al frente en ese horizonte de una Costa Rica que también hace tecnología e innovación. Les voy a dar un ejemplo en educación, que es uno de los grandes temas que duelen y duelen un montón, y en el que hemos retrocedido por descuido, por inacción, por falta de compromiso. Un cómo muy sencillo es atender comedores, que los chicos, usted no le puede pedir a un niño que desarrolle habilidades para la vida o que aprenda tecnología si no ha comido ese día. Y comedores están viendo afectados. Vamos a tener que atender comedores. Usted no le puede pedir a un niño que se inserte en un mundo de tecnología o de economía del conocimiento si el chico no puede llegar a la escuela porque no tiene el bus de transporte. Si le quitaron la beca a esa familia para que el chiquito estudie. Si la escuelita en donde está se está cayendo y está teniendo que recibir lecciones en el patio. Problemas como ese en educación, en salud, que tienen que esperar 700 días para una cita. Retrocedimos, vamos a tener que ir a atender esos problemas también, infraestructura también de salud, infraestructura hídrica, vamos a tener que ir a atender, y ni hablar de seguridad, que vamos a tener que volver a lo básico, como tener a guardacostas en la costa. Y no en Pocosí. No en Pocosí, yo soy de Pocosí, pero en Pocosí no le ofrezco mar, para que entrene una academia guardacostas. Tiene que estar en el mar, tiene que estar en la costa. Pongo esos 3 ejemplos porque ahí hay comos de cosas que ya hemos hecho, porque no es una receta nueva que hay que inventar, hay que volver a lo básico y hacer las cosas básicas. Y otras personas han dicho, ¿de dónde salen los recursos? Seguro nos van a poner más impuestos. No, eso se hace sin más impuestos. Gracias a la reforma fiscal que se pasó, hay un poquito de holgura para empezar a inyectar nuevamente
progresivamente, por ejemplo, en temas de educación. Quienes les digan que van a llevar el 8% de la educación en 4 años, o al 8%, eso no es cierto. No se puede. Pero sí es cierto que usted puede ir haciendo pequeñas inyecciones de ese capital que ya nos va quedando. Esos son los del siglo XX. Cosas muy sencillas que se podría pensar que ya como país habíamos superado, pero que hay que ir a atenderlas porque son claves, son la base de todo. Y al mismo tiempo, retos del siglo XXI. Estos días hemos estado teniendo foros con el sector productivo, del cual yo vengo, que es una de mis escuelas, y mientras estamos hablando del comedor, mientras estamos hablando de recobrar la beca, tenemos que hablar también de cómo los chicos estudian más áreas STEAM, cómo los profesores se digitalizan, cómo la inteligencia artificial tiene que entrar al sector educación, cómo tenemos que hacer carreras cortitas, certificadas, para que la gente se emplee rápidamente, cómo reconvertimos la mano de obra a empresas de tecnología. Entonces, Jonathan, cuando nos oigan, por lo menos a Coalición, nosotros tenemos muy claro que hay que llevar los dos motores en velocidad, recuperar rapidito aquello que se nos quedó atrás. Eficiencia, ir a recuperar las bases de los derechos humanos en muchos temas, por ejemplo, educación nuevamente. No puede ser que en este país tengamos chiquitos con hambre en las escuelas. Eso es inaceptable para un país que se ha enorgullecido de la educación como uno de sus pilares. Y al mismo tiempo, no podemos renunciar a esa Costa Rica transformadora que nos va a ayudar a que sea una economía más productiva, más sofisticada y que drenen esos beneficios al final a todos. Cuando hablas de estos grandes problemas, de esos zapatos que están chimando desde el tiempo que se duran llegar a un lugar, la seguridad y demás que has tocado. El tema de la plata es importante, es la eficiencia lo que cuenta, pero más allá de eso, para no llegar a más impuestos es dinamicemos el sector productivo porque automáticamente se generan ingresos a la parte del fisco, porque todo tiene una trazabilidad y una forma de aportar, desde comprar un chicle hasta pagar la caja, hasta pagar los impuestos, todo es trazable. El 40 y tanto % de la población que está en la informalidad, una tarea pendiente para la administración pública histórica del país, sea cual sea el gobierno que haya estado, de tratar de ayudarle no solo a producir, sino a acercarlo a la formalidad para que todos podamos ser una tabla igual de medida. Absolutamente. Este país no puede tener un 45, creo que es el dato exacto de la población en actividades informales. Y te voy a decir que no es solo un asunto de visión económica. Y voy a dar un ejemplo. Doña Martita, señora de los barrios del sur, que me vende huevitos de vez en cuando en mi casa. Doña Marta ha trabajado toda su vida vendiendo huevos y ha sacado a sus hijos adelante. Pero doña Marta no va a tener pensión. No. Doña Marta no recibe necesariamente servicios de salud. Y no porque no haya trabajado. Ha trabajado toda su vida honradamente. Es porque el sistema no le hemos dado las herramientas para integrarla al sistema formal. Ese es el rostro de la informalidad. Y así como doña Marta, hacerlo? Hay que acercar la institucionalidad a la gente, número 1, hay que facilitarle las cosas, número 2, y nosotros sí estamos discutiendo un tema que para algunos podría dar cierto susto de entrada, pero que no busca acabar con la sostenibilidad del sistema, que es analizar una carga gradual e inteligente de contribuciones sociales de la gente que está en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que tengan un periodo para que su aporte, si hoy es 0, sea 1. No tiene que llegar a ser 10 de inmediato como lo tenemos el resto de empresas más formales, más grandes, pero que le permita, y vos lo decías, al Estado recolectar un poquito, pero a esa persona ya irse encaminando pasito a la formalidad en un tiempo. Y a la protección. Y a la protección, y además a la justicia. Vuelvo al ejemplo de doña Marta. Es un asunto de la economía, es un asunto del Estado, pero también es un asunto de la responsabilidad con nuestros ciudadanos. Nuevamente, ciudadanos que trabajan todos los días con mucha honradez y con mucho esfuerzo y que no podemos alejarlos del sistema. Preguntas normales que siempre salen, Andrea. ¿La coalición ve más impuestos en el horizonte? No. ¿La coalición ve polarización en el horizonte? De nuestro lado no, lo que vemos más bien es diálogo. Y aquí una experiencia personal en estos días que nos han abierto tantos espacios para conversar en medios y en foros y en grupos. No falta quien te diga
que la coordinación, el diálogo, la conversación respetuosa, el estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo, pero que lo podemos ver, es romántico. Así me lo han dicho. Y mi respuesta, muy tranquila, pero también muy clara, es que eso no es romántico, eso es lo adecuado. Los seres humanos y aún más las organizaciones políticas y los gobernantes, nuestra primera habilidad para la vida que tenemos que tener es la capacidad de escuchar, construir en conjunto, dialogar, coordinar y ejecutar. Y eso es lo que pueden esperar de la coalición y de doña Claudia, como lo ha dicho una y otra vez, de su experiencia era mucho coordinando proyectos desde su rol como primera dama. Si bien es cierto, con una coordinación horizontal, llamar a los actores, llamar a los rectores, llamar a las instituciones, llamar a las comunidades y poder construir. Así que también hay ejemplos ya en la cancha de que ese compromiso que tenemos es porque lo traemos, porque ya lo hemos hecho antes. Fue una facilitadora desde el rol de primera dama. Así es, ella fue una facilitadora de proyectos muy importantes. El proyecto de tren eléctrico metropolitano es uno de los proyectos transformadores del país, tal cual estaba planteado, porque traía un montón de componentes, desde pago electrónico, desde obviamente toda la parte de líneas de buses que se conectan, el tren en sí, etcétera. Ahí había un trabajo ejemplar de coordinación. Todo el trabajo que se hizo en la zona Chorotega por parte de ella también es un ejemplo ya en la cancha de que la líder que estamos proponiendo como candidata se ha remangado y ha trabajado con comunidades. Y el rol de facilitador es un rol valiosísimo en el gobierno. Nuevamente, en estos días me han preguntado, por ejemplo, a mí cómo ve un rol de la vicepresidencia. Muchos de facilitación. Hay comisiones importantes, hay actores que se tienen que volver a sentar juntos y de apoyo también a esa visión de quien Dios quiera sea nuestra futura presidenta, que sí va a apostar mucho por llamar nuevamente a la unión incluso entre poderes de la República, que en ese momento esta conversación está rota. Totalmente, o sea, los puentes quedaron en el olvido. Andrea, en redes sociales hay varios comentarios, dice Cedros Jim, la excelencia, doña Andrea, mucha inteligencia y capacidad, felicidades por aceptar un gran reto. Roxana Medina, particularmente, pone dos comentarios. Uno, nos llevan nuevamente a la agenda progre. ¿Cómo pueden ser tan buenos y a la gente involucrarse con el PAC que dejó tanto daño en el país? Y la segunda, el hambre sí hay que corregirlo. Es un relajo. Pero ojo, derechos humanos me despierta la malicia de este movimiento. Aquí antes de darte la palabra, quisiera hacer una apreciación. Derechos humanos los tenemos todos. Y yo creo que hemos parte del barrial en el que nos han querido meter unos y otros, todos en conjunto por ciertas cosas que pudieron haber pasado antes, es no reconocer lo importante que son los derechos humanos genéricos, amplios y sostenibles. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado cuando lo desarrollamos, porque tan importante es un derecho a la vida como importante el derecho a la libre circulación, libertad de expresión y todos los derechos que están en las diferentes generaciones desarrollados a lo largo de todo el aparataje de los derechos humanos internacional. Entonces, el que la gente relacione a lo que se ve como PAC como una antítesis de derechos humanos o una promoción de derechos humanos determinados, hay que verlo con lupa y sentarse a escuchar, porque no estoy diciendo dele el voto, estoy diciendo escúchelo, y a partir de escuchar usted tome su decisión, pero no queriendo hacer las cosas de previo sin dar oportunidades. Es parte de la democracia. En lo que hay que hacer, sentarnos y escuchar a los 20 candidatos y a partir de ahí construir una idea. Correcto, muchas gracias por las opiniones, muchas gracias a Cedros Jim por el reconocimiento, de verdad muy agradecida, y a doña Roxana, varias cosas. Yo creo, y tal vez por qué me involucro yo y me siento tan cómoda en la agenda y en el programa que veo, porque yo veo atención y soluciones de centro, y eso es importante. A mí estas etiquetas, que si de un lado, que si del otro, que en Estados Unidos hay más todavía, que si woke, que si progre, que si feminista, que si no sé qué. De hecho, aquí está poniendo, me refiero a lo que hicieron en centros educativos, en la agenda de derechos humanos. Sí, ya voy a conversar con ella, etcétera. Yo creo que todos tenemos, uno de los derechos es a pensar y decidir
cuál es tu posición ante la vida, ante el mundo, expresar tus ideas. Eso es un derecho. La libre expresión y el libre pensamiento es uno de ellos. Y ese, como bien lo decís vos, lo tenemos todos. ¿Qué veo yo en Coalición Agenda Ciudadana y que le invitaría a doña Roxana pasarlo por la lupa? Agarre el programa, revise qué hay ahí y genérese una opinión de ese programa. Yo creo que ya en el país nos tenemos que quitar etiquetas y empezar a revisar las propuestas por el fondo. Esto también de que nos han ubicado o sos A o sos B, o sos de un color o sos de otro color. Eso ha sido parte del problema. Yo encuentro en los costarricenses, y me incluyo en ellos, un país que respeta el ambiente, un país donde para nosotros lo primordial es paz y democracia, un país donde queremos trabajo, un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, un trabajo que haga crecer a nuestras familias, queremos que nuestros chicos puedan estudiar, queremos aspirar a nuevas oportunidades, y yo ahí no veo etiquetas, yo ahí veo intereses en común y necesidades en común. Y sobre qué hizo un partido o no en el pasado, yo puedo defender las propuestas que traemos ahora, pero si me voy al pasado, yo no puedo ser mezquina en decir que si bien todo es perfectible, porque es hecho por humanos, somos humanos, claro, toda labor es perfectible. Yo sí veo cosas que yo como costarricense agradezco. En este momento, aunque nos haya dolido muchos, de una u otra forma, no podríamos tener servicios públicos básicos si no hubiéramos tenido que hacer una reforma fiscal que además llevábamos como 3 tiros a marco y pegadas en el poste, para decirlo en palabras coloquiales. Terminó haciéndose en el gobierno pasado, pero era un tema que el país tenía pendiente y que nos permitió no caer en default. Lo digo en inglés porque es básicamente no poder cubrir servicios públicos. El no pago. El no pago. Yo también ahí reconozco esfuerzos importantes, reconozco y agradezco como persona que se trató de cuidar a mi familia en la pandemia lo mejor posible. Esto a veces sucede como cuando uno pierde una cosa material y uno dice, bueno, fueron daños materiales, pero por dicha aquí estoy con mi familia. Ese es el mejor ejemplo de lo que pasó en pandemia. Esa mesa de decisión donde había que decir, o vamos por la ruta a la protección económica absoluta o por la ruta a la protección de la vida, yo agradezco como costarricense que se haya tomado la segunda ruta y que después reconstruyamos. Entonces, por supuesto que es válido que la gente tenga sus opiniones de si algo en el pasado se pudo haber hecho mejor, que de fijo siempre se puede hacer mejor, pero mi invitación es, pase por el ácido las propuestas, analice, lea, vea qué hay ahí y quítense los estereotipos, las preconcepciones, las etiquetas, porque en este momento nuestra decisión de voto tiene que ser más que nunca informada. El binomio, ahora que lo decía doña Roxana, progre tiene la otra parte conservador. ¿Agenda Ciudadana cubre a todos, los ve a todos o se siente más cómodo con una forma de ver? Yo creo que al estar en el centro tiene posibilidad de cubrir necesidades y dar soluciones. ¿A qué me refiero? Salud es un tema universal. No importa que seas mujer, que seas niño, que seas adulto mayor, no importa que seas empresario, no importa, cubre a la persona como tal. Educación, nuevamente, es un interés común, cubierto por todos. El tema, y nuevamente aquí, y entiendo a doña Roxana su preocupación, pero les acabo de contar que vamos a tener que enfocarnos en hacer inversión para que los chicos coman, o para que los chicos lleguen al cole, por lo menos. No, y para cuando salgan tengan trabajo. Total, o sea, hay prioridades en lo que vamos a hacer. En temas de seguridad, yo no creo que haya ni colores, ni ideologías, ni movimientos sociales, que muchos son válidos, ya lo digo, para mí la defensa de los derechos de la mujer es algo que hay que recobrar. Ayer fue el femicidio número 30 en este país. 30 mujeres perdieron la vida este año. Y eso es una barbaridad. Y eso es un dolor en el corazón. Entonces usted me pregunta si en la agenda hay defensas a la mujer. Por supuesto que lo hay, porque es un problema también, no solo de nuestros derechos, sino también de la seguridad de este país. Esas señoras y esas muchachas que murieron son mamás, son hermanas, son hijas, son amigas. Entonces, ¿qué cubre la agenda? Nos cubre a todos como seres humanos, el ser humano en el centro. Esa es mi visión de lo que yo veo en el programa, esa es la visión que veo del equipo que lo trabajó y yo lo celebro porque al final es muy orientado a ejecutar soluciones. Cuando hemos estado conversando en otros momentos, Andrea, y viendo la participación de doña Claudia en redes sociales y en diferentes foros, se ven, si no me equivoco, 7 herramientas o 7 acciones concretas para poder enfrentar
lo que está pasando en geopolítica a nivel internacional y lo que está pasando en Costa Rica para poder potenciar y asegurar al sector productivo una estabilidad y un confort que le permita seguir creciendo y seguir contratando, seguir creciendo y seguir contratando. Que a partir de ahí hay bienestar para todos, porque la cobija de empleabilidad en el sector público es limitada y más bien hay que ver cómo seguimos reconstruyendo lo que hay. Esas 7 ideas, vos sos tienes mucha especialidad en lo que has hecho, consciente en lo que has construido en tu carrera. ¿Cómo podemos entender la agenda de ustedes en función del sector productivo que necesita tener, gasolina para seguir? Por supuesto. Hay un reconocimiento y aquí nuevamente, y yo trato de traerlo a ejemplos de que todos entendamos. Por lo menos en mi casa me decían, cuando empecé a trabajar, y mi papá, que siempre fue emprendedor, trabajador en su panadería, me decía, cuando usted tenga un trabajito, cuídelo. Y detrás de esa idea tan sencilla de mi papá, era el reconocimiento que aquel que me daba trabajo, aquella oportunidad de desarrollarme como profesional, se traducía en un salario que me permitía alimentar a mi familia, ir ahorrando a ver si me compraba una casita o un carrito, poder seguir estudiando, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, que la estoy poniendo en palabras muy sencillas, pero es realmente lo que sucede cuando el sector productivo está bien. El sector productivo es el que genera la riqueza en este país para que otra serie de actividades y el bienestar de la gente en lo individual se pueda dar en gran medida. El programa de Agenda Ciudadana incluye una serie de medidas amplias. Las 7 que te estás refiriendo se refiere a un sector en particular, que es el de dispositivos médicos, que ahorita voy a hacer una pequeña paréntesis para explicárselos. Pero en tema de competitividad, y digo la palabra despacito porque siempre se me enreda, de competitividad, hay diferentes ejes que para el sector productivo pesan. Están lo que se llaman costos generales. Una presa le afecta al sector productivo. El tener que ponerle buses por dicha, porque son responsables a las señoras que vienen desde Cartago hasta Coyol para trabajar. Eso es un costo para el sector. La energía es un costo para el sector. La seguridad es un costo para el sector. Las fallas logísticas en los puertos, por ejemplo, ahora Caldera, que está absolutamente saturado y que hay empresas que tienen que mandar a recibir la carga hasta Limón y saturar esa carretera de por sí ya saturada para poder traer las cargas porque ya el puerto no le da. Eso en el sector productivo son costos que están ahí y que en la agenda lo van a ver con soluciones en los diferentes ejes. Eje de infraestructura, por supuesto que hay todo un plan de movilidad vial, pero también hay hídrica, que es un gran dolor para el sector productivo. Van a ver también la atención a puertos y aeropuertos. En educación, el sector productivo necesita talento humano para poder seguir creciendo. Y hemos identificado un gap o una brecha entre lo que las empresas buscan y lo que están encontrando, lo cual además tiene un elemento muy grave, que eso significa que hay gente buscando trabajito y empresas buscando gente y no se logran calzar entre ellas. Eso también lo van a ver en el programa y así un montón de ejes más que impactan al sector productivo. Específicamente, ¿qué está pasando con el sector de dispositivos médicos? Y aquí voy a tomarme 10 segundos para compartir algunos datos con la gente que nos oye. A veces uno le preguntan cuál es el principal producto de exportación de Costa Rica. O cuando yo hago esta pregunta en charlas que daba antes, y levantaban la mano por ahí y decían banano, y levantaban la mano, café, etcétera, etcétera. Esos son productos todavía muy valiosos para el ser costarricense, pero la respuesta es dispositivos médicos de última generación. Eso es nuestro trapito dominguero ahorita. Ese es nuestro trapito. Válvulas cardíacas que van en el cuerpo de la gente para salvarle la vida en todo el mundo. Eso lleva sello tico. Y es el sector que en este momento registra del mayor número de exportaciones industriales, casi la mitad. Además genera 60,000 trabajos directos y otros 30,000 indirectos, sin hablar de todos los encadenamientos productivos, ha drenado tecnología al sistema productivo costarricense, etcétera. ¿Qué está pasando? Que nuestro principal socio comercial y principal comprador de esos dispositivos activó una investigación pública para ver, bajo la idea de seguridad nacional de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, para ver si hay un riesgo de seguridad en ese montón de cantidad de dispositivos que se importan desde otros países.
como el caso de Costa Rica. Eso podría derivar potencialmente en nuevos aranceles. ¿Y eso qué significa? Que es más caro producir en Costa Rica, si así lo pone. Y a eso le sumamos todos los costos que hace un rato les conté que las empresas ya per se cubren. Mano de obra, infraestructura, logística, electricidad, etcétera. Las 7 elementos que doña Claudia propuso la semana pasada tienen 2 misiones. Número 1, cómo aflojamos un poquito esos elementos de competitividad interna que podrían aliviar un poquito a las empresas. Y número 2, y no menos importante, que debería haber una misión del más alto nivel de personas con influencia política, conocedores del sector, que estén literalmente en este momento conversando, teniendo la mesa abierta, teniendo la discusión abierta en medio de esta investigación que está haciendo Estados Unidos. Porque ciertamente sería muy peligroso que al finalizar la investigación, el dato de aranceles adicionales a los que ya están pagando, que es 15%, si se acuerdan, teníamos 10, fuimos y volvimos con 15, y ahora se suman algunos más, hagan que seamos menos competitivos para estas empresas. Entonces, eso es un poco lo que se planteó. Obviamente son acciones muy puntuales, muy específicas, muy de inteligencia de negocios, porque está la experiencia empresarial que traemos, que generen un alivio en aquellos elementos de control interno que tenemos, al tiempo que la conversación debería estarse llevando al más alto nivel. Andrea, ¿cómo podemos... ¿Cómo puedes vos, con tu experiencia Zona Francas, con tu experiencia CINDE, con tu experiencia ABEA, con tu ecosistema profesional, aportar en algo que también está apretando el zapato, que es el régimen definitivo? Es el 85% o más del parque empresarial, está creciendo apenas como para decir, se está moviendo y uno no tenga que moverlo, si está moviéndose, está respirando todavía, pero necesita algo más, o sea, necesita ese impulso para no dejar de ver locales cerrados, locales que con otro se alquila, gente que tiene que despedir porque no da la cobija para poder seguir adelante. ¿Cómo la experiencia tuya del mundo privado puede ayudar desde la vicepresidencia a que el régimen definitivo, que es prácticamente todo lo que no está en zona franca, pueda estar mejor? Sí, por supuesto. Todos esos elementos que hablé de competitividad le duelen a la empresa grande como a la empresa chiquitita. El recibo de luz en diferentes escalas, por supuesto, a unas y otras, el costo de la mano de obra porque es difícil conseguir cierto perfil, le duele más a uno que a otro, la necesidad de que se estén certificando y cambiando sus perfiles también en habilidades blandas le duelen a uno a otros, pero ciertamente para las micro, pequeñas y medianas empresas hay sabores adicionales que hay que atender en cuanto a retos. Ahí nuevamente volvemos a la idea de que hay que acercar la institucionalidad a las empresas. No puede ser que un empresario, un emprendedor, cada vez que tenga que hacer un trámite sienta que la institucionalidad lo quiere expulsar y que la institucionalidad pareciese que le está dando un mensaje de ojalá usted falle y que le pidan un montón de requisitos adicionales para un montón de cosas. Eso tenemos que disminuirlo. Hay un término que se llama guillotina de tramitología, que viene de la OCDE. Hay que retomarlo. Eso en palabras sencillas significa no poner a sufrir a los empresarios que ya de por sí la están pulseando a que tengan que hacer 1500 cosas para responderle al sistema. El tema de capacitación es transversal para los dos regímenes y ahí hay una estrategia muy agresiva porque tampoco las empresas lo pueden hacer solo. Hasta para ser emprendedor se necesitan conocimientos nuevos porque el emprendedor, y lo digo por mis papás, es el dueño de la empresa, es el de proveeduría, es el de producción, es el de finanzas, es el de recursos humanos, es el de ventas, es el misceláneo, es el de mantenimiento. Entonces no puede ser que los deje solitos, ahí hay un acompañamiento. Y hay grupos todavía más vulnerables, y aquí vuelvo un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres están muy metidas en negocios de comida, por ejemplo. Ahí hay retos también importantes que hay que ajustar al tipo también de población, porque posiblemente esa señora que tiene su restaurancito, su soda o su pulpería, también tiene chiquitos que necesita tener una red de cuidado o que la escuela, por ejemplo, ese día no se le ocurra cerrar para que los profes hagan trámites administrativos y que hace la señora con el chiquito metido en la pulpería todos los días. Nuevamente, lo estoy tratando de llevar al ejemplo diario, pero van a encontrar medidas para ambos regímenes. Y también para mucha micro, pequeña y mediana empresa que representan el 95% del parque empresarial de este país. Y ese es el tamaño de la atención que hay que darles. Yo aquí quisiera aprovechar
para romper una burbuja también que he escuchado por ahí. Cuando el modelo de desarrollo de Costa Rica decidió apostar por las exportaciones y por la atracción de I+D, el modelo en sí no era un modelo que excluyera, que dijera se va a prender el motor y la turbina de atracción de I+D y se va a apagar la otra. No, el modelo estaba diseñado para que hubiera un encadenamiento, para que drenara conocimiento y mejoraran capacidades. Vale hacer la introspección, vale hacer el ejercicio para ver por qué una turbina se nos prendió con combustible de última generación y por qué la otra a veces la estamos apenas pedaleando. Andrea, un paréntesis en ese comentario. Y yo sé que no es el fin del movimiento confrontar o irse de frente contra algo que alguien más dijo, pero sí necesito hacerlo en función de los apagados de motores que estás diciendo. El vicepresidente de la República actual hace par de años dijo, si no es rentable el negocio en el que está, apague y abre otra cosa en otro lugar. Eso para quien está en el sector productivo fue injusto, fue doloroso, fue hasta molesto, porque no es simplemente de sí, voy a apagar aquí y enciendo allá. Lo que están ustedes ofreciendo es un acompañamiento para que todos puedan salir adelante, o ustedes van a promover una reconversión de lo que hacemos para ser más eficientes todos por igual. Retemos la mención y la idea detrás de esa mención. Es inaceptable porque el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que los diferentes sectores puedan operar. Eso no significa necesariamente que vamos a estar a favor de unos u otros. El Estado, per se, las instituciones, per se, su fin último es brindar valor a las diferentes audiencias. Y al sector empresarial también, y al sector productivo también. Y esa afirmación, voy a decir, por lo menos a mí me resulta, me contraría, porque vos no puedes decirle a un empresario que toda la vida, si usted no puede, dedíquese a otra cosa, cierre la planta, deje su maquinaria ahí, despida a todo el mundo, quédese con todos los insumos, ve a ver qué hace con esa gente. Eso es lo que hay detrás de una afirmación tan light y tan inadecuada. El Estado tiene que ver qué le está chimando a todos los sectores para no causar un daño mayor. ¿Qué se está promoviendo? Sí, en nuestro programa, sí, un acompañamiento, pero vos tenés un punto muy interesante. El país necesita mejorar su productividad. Nosotros estamos planteando el desarrollo de un Plan Nacional de Productividad. ¿Qué significa eso? Y esto parece muy teoría económica, pero a los elementos que definen qué es productividad hay que agregarle el conocimiento también. Entonces, ¿cómo alineas todas las políticas públicas para que, por ejemplo, en el sector de zona franca, que productividad es altísima y por eso le va tan bien, sea tan disímil al régimen definitivo donde la productividad es tan baja? Nuevamente, suena como mucho a teoría económica, pero básicamente es dar herramientas para que en ese término trabajemos y generemos más en los diferentes sectores, indiferentemente el que sea. Y sí voy a ser muy enfática a que no es de recibo decir que por una política mía no me importa, no me preocupa si afecta a un sector gravemente. Eso es inaceptable. El rol de un gobierno es velar por todos, no dejar damnificados en el camino en pos de mi verdad. Indiferentemente también de lo que haya pasado en campaña, y esto es más una reflexión de los costarricenses. Yo en campaña puedo estar más de acuerdo con una propuesta que con otra. Ojo que estoy diciendo con una propuesta, no con una persona. Y bien lo dijo el TSE. Esta campaña en particular tiene que ser un reto a las ideas y a la propuesta. Así es, totalmente. No al cuerpo del candidato, no a las características personales del candidato. Eso no debería estar en la discusión. Pero una vez que la persona que resulte electa llega a Zapote, es el presidente o la presidenta, espero yo, de todos y todas. Hay una noticia que recientemente salió, no sé si la mapeaste antes de estar acá o si ya la tenías en conocimiento. Farmacéutica internacional Pfizer cambia Costa Rica por Colombia, trasladará a ese país suramericano parte de su centro corporativo. Esta es de un conteo de empresas que han estado haciendo lo mismo a lo largo de los últimos meses. ¿Qué tan peligroso es que dejemos ir estas inversiones extranjeras directas que han estado en el país? Hay que leer bien las señales. La inversión extranjera directa per se, por su naturaleza, es móvil.
¿Por qué lo digo? Eso significa que están en Costa Rica porque movilizaron de otro lado acá. Nosotros también de vez en cuando pellizcamos de uno u otro país operaciones muy importantes. Eso está sobre la mesa. Pero eso no significa que esa movilidad no tenga que ver con una constante evaluación de nuestras condiciones como país. Nosotros estamos en una competencia diaria. Hay un proverbio africano que a mí en lo particular me encanta, que dice que todos los días en la llanura de África la gacela sale para correr veloz y el león sale también para correr a ver si la alcanza. Así es. Así es la inversión extranjera directa y la competencia entre países. Cuando vemos este tipo de movimientos, lo que no hay que hacer es menospreciar las señales. Y el que hay detrás de ello fue que su mano de obra era más competitiva, era más productiva, nuestros costos se dispararon, no están encontrando el perfil. Tipo de cambio, por supuesto, que aumenta costos y que se suman a todos esos costos que hablamos, que se han sumado también especialmente a operaciones de exportadores y ha sido un dolor manifiesto una y otra vez y no atendido todavía. En servicios, como es el caso de la noticia que me estás leyendo, hay que entender qué pasó ahí. Ciertamente mantienen todavía operaciones importantes en Costa Rica. ¿Qué dicha? ¿Qué mantuvieron y por qué lo mantienen? ¿Qué se nos fue? ¿Por qué se nos fue? ¿Y qué elementos deberían estar en nuestras manos para que cuando se haga esa evaluación sigan diciendo sí es Costa Rica? Y la cosa se vuelve más complicada, porque bien lo decías vos, a todo eso que podemos hacer en lo interno, hay que estar muy atento, y por eso lo tiene que hacer gente que sepa, de estar leyendo qué está pasando en el mundo. Nosotros estamos conectados en el mundo, de si nos estamos moviendo también en la inserción tecnológica, al ritmo que estas empresas de primer mundo necesitan. Es un tema muy complicado, pero tal vez la premisa básica es, hay que estar atentos a las señales, los expertos tienen que leerlas y hay que movernos oportunamente, con velocidad. Hay un tema adicional que me están consultando también por acá en redes sociales, y es el tema de los residuos, la basura. La actual ministra de Salud, que es vicepresidenta de la República, hizo un compendio de decisiones que puso contra la pared a las municipalidades en el manejo de los desechos y les dijo, no se salgan de un rango de kilómetros de tanto, y todo el mundo se volvió a ver y ¿qué vamos a hacer ahora? Se presionó por parte de las municipalidades y actores sociales y se tiró la pelota X cantidad de meses, y si ustedes ganan les va a tocar resolver un tema que por sí siempre ha sido por décadas un problema. ¿Qué se puede hacer para poder atenderlo, acompañar a las municipalidades y de verdad hacer algo correcto en este rubro? Y es un gran reto, y vos lo decís, hay que apuntarlo ahí en la listita de cosas que van a ser complicadas de atender, pero con mucho compromiso y que apenas llegan les toca. Esos son como los globos de bienvenida, que en las fiestas de cumpleaños se revienta de vez en cuando abren la puerta. Sí, pero abre la puerta. Con mucho gusto también, para eso nos metimos pues en esta carrera. Con residuos le voy a contar a la persona que te está consultando, don Carlos, algo muy curioso. De mis primeros trabajos fue acompañar la reconversión del botadero a cielo abierto de Río Azul a relleno sanitario. Y mucho de la discusión que trascendía en aquello que quizás es el peor ejemplo de manejo de residuos en este país por muchos años, porque era un botadero a cielo abierto, habían problemas sociales que se desarrollaron alrededor, los señores recuperadores, gente muy sencilla, que su estilo de vida era sacando basura en condiciones muy difíciles de ahí, y la reconversión tecnológica y ambiental fue complicada, pero se logró. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque en aquel momento de mi vida, y eso fue, eso fue en el 2003, para que les saquen 20 años, cómo pasa el tiempo. No hubiéramos hecho ese cuento, pero... Sí, bueno, ahora lo superaremos, pero bueno, en aquel momento la discusión parece un déjà vu, a la misma discusión de ahora. Mismo. Eso significa que no hemos hecho la tarea en muchas cosas, en un tema que parece es complicado. Y con más gente. Y con más gente, que producimos más basura todos los días. Así es. En aquel momento se producía creo que 1 kilo diario de basura por día, ahora ponerle que ha subido una X cantidad, no lo dudo, todavía más. Y a esto que contás, yo indignada, además por ser limonense, porque en algún momento vi que la solución era mandar la basura a Limón. Eso no es una solución. Eso no es una solución. Pasando por un parque nacional y silvestre. 2 cosas, sí va a tocar buscar soluciones transitorias, y ninguna comunidad quiere tener la basura porque la imagen que tenemos es un botadero a cielo abierto, sopilotes, los lixiviados que van directo a las fuentes de agua y demás. Pérdida de valor de propiedades y demás. Absolutamente. Cualquier solución transitoria
debería verse como eso, como transitoria y con un cuidado muy alto en esos aspectos técnicos que ya sabemos que suceden en el manejo de residuos, desde el camión que viene chorreteando hasta que pasa en el lugar. Pero sin duda tenemos que trabajar, como lo han hecho otro montón de países en el mundo, no hay que inventarlo, en cómo revalorizamos esos desechos. Ahí también hay un montón de dinero que estamos perdiendo. Hay que monetizarlo. Hay que monetizarlo y hay que hacerlo. Uno podría decir, eso nos va a tomar tiempo, pero bueno, hay que entrarle también. Entonces, soluciones transitorias de fijo sí, yo no voy a mentir que vamos a decir, no es que todo el mundo va a reciclar y no se va a producir basura. Eso sí, soluciones transitorias, apoyando a las municipalidades, dialogando con las comunidades y haciendo las técnicas responsablemente. Y nuevamente, sin reproducir lecciones que ya aprendimos que son sin sentido, como mandar la basura del gran área metropolitana a Limón. Cosas como esas no van a suceder. Pero sí, sin duda, tenemos un gran reto como país al tema de revalorización de desechos, porque eso nos resuelve también un problema ambiental. ¿Es posible resolver este tema de una vez por todas, considerando que es del tamaño de todo el país? No es una región la que tiene el problema. El principio de la solución es precisamente eso, empezar a hacerlo, y empezar a coordinarlo, y empezar a buscar esos ejemplos que puedan replicarse. Grey Ruiz, excelente. Andrea Centeno, escucharla a gusto. José Ángel Chacón, los aranceles los paga el país, importadores, es una barrera de entrada, señala que subir de 10 al 15% de arancel se debe al sector médico, así lo redactó. Teresita Chavarría, ese discurso también se lo aplican a los agricultores. Anaís Rosales, excelente exposición, Costa Rica necesita condiciones para trabajar, felicidades doña Andrea. Y otra vez José Ángel, señora, la decisión se toma con tiempo, no de un año a otro. Supongo haciendo referencia a que las cosas, como bien estás poniendo, hay que hacerlo planificadamente y viendo el horizonte, y mientras tanto tener medidas paliativas. Sí, a don José Ángel no le entendía el tema de los dispositivos médicos. Bueno, los aranceles los pone el gobierno como tal de Estados Unidos, pero sí las empresas de dispositivos médicos ya tienen una línea en sus costos porque tienen que cubrirlos. Tal vez, viendo la idea del comentario, es qué puede hacer Costa Rica para que esos aranceles no sigan subiendo. Ahí son las 7 medidas. Una, hay que estar en la mesa de negociación, don José Ángel, pero estar al más alto nivel. Este tema hay que trabajar, por ejemplo, con los equipos de relaciones corporativas de las empresas multinacionales que están basadas en Washington, pero con gente que de tú a tú pueda hablar también para mantener esa conversa abierta con nuestro socio comercial. Y dos, que sí es importante, en ese esquema de costos de las empresas sí hay elementos, repito, de competitividad que sí están en nuestras manos, que si logramos bajarles un poquito, aun cuando los aranceles suban, cuando hagan el comparativo puede ser que la balanza nos siga permitiendo ser competitivos para que operen acá. Y a doña Teresita, que hablaba del agro, creo que sí es doña Teresita, dentro de la fórmula presidencial de doña Claudia, precisamente hay una persona que viene del sector agro, que es don Luis Felipe Arauz, como segundo vicepresidente, postulado como aspirante para ello, que precisamente fue seleccionado para entrar muy de lleno a acciones de apoyo al sector agro. Nosotros sí consideramos que el sector fue muy golpeado. Todo esto que yo hablé de competitividad, tiene usted razón, tal vez lo enfocamos mucho en el sector empresarial, pero el sector agro tiene retos también enormes. Fue inmensamente lastimado en los últimos años. Nosotros que hemos estado reuniéndonos con ellos, nos han expuesto más que sus preocupaciones, sus dolores, sus necesidades, y por dicha tenemos una persona que habla su lenguaje, que ha pasado años en el campo con ellos y que entiende de qué medidas podemos ir implementando, porque ciertamente también es un sector que necesita atención inmediata. Nos quedan 30 segundos de programa, Andrea, te lo cedo para que hagas una conversación directa con la audiencia y los conozcan más. Sí, señores, yo soy Andrea Centeno, soy la candidata con doña Claudia Dobles a la primera vicepresidencia de la República por Coalición Agenda Ciudadana. Los invito a que revisen nuestras propuestas y hago eco de las palabras del Tribunal Supremo de Elecciones, institución de la cual tenemos que estar orgullosos, de que más que nunca estamos en un momento histórico donde tenemos que recobrar los mecanismos democráticos, el diálogo, la coordinación. Los retos son tan grandes y las oportunidades también que nadie va a poder hacerlo solito. Tenemos que trabajar en conjunto
Busquen nuestra información a partir de este jueves, el plan de gobierno, revísenlos, escríbanos, rétenos las propuestas y en general a todos los candidatos, pregúntenos el cómo lo vamos a hacer. Y ojalá el otro año tengamos presidenta en este país por segunda vez en la historia de Costa Rica. Andrea, muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Y gracias a todos los que han estado en sintonía por FM, plataformas digitales, en unos minutos en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática. Mañana, Costa Rica al espejo con Víctor Borges, no se lo pierda. Seguimos evaluando cómo está Costa Rica a nivel de indicadores económicos. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro.